bienvenidos una vez más a Tu Rinconcito de Fe Revival. Y para continuar con este tema tan interesante sobre lo que fue la vida de Trujillo y su de baja, me gustaría que Iván nos continuara hablando del tema de cómo fue específicamente que él salió del poder y cómo fue ese proceso para acabar con su vida. O sea, ya la caída. La caída rotunda. Su caída total tiene muchos aspectos, pero tocaré dos de los que puede que más conozcamos. El primero es cuando él manda a asesinar a las 3 mariposas, las hermanas Mirabal. Luego de eso, el pueblo se aflige bastante y crea ese rencor más asiduo que tenía desde tiempos anteriores. Y a esto le sumamos que el 21 de enero de 1961 se envía esta carta pastoral comunicando todo lo que hacía Trujillo, todo lo malo, todas esas cosas negativas hacia el país, que los obispos ya se encontraban algo cansados de esto. O sea, esa carta fue como una denuncia hacia los crímenes que Trujillo había cometido, y que muchos de esos crímenes no solamente eran de origen político, o sea, tenían también. Humanos, o sea, de los derechos humanos de las personas. Entiendo que esa carta fue el detonante para sacarlo, porque una cosa es que lo político se vea afectado, pero ya estamos hablando de la población, de los habitantes del país, entonces, ¿verdad? Es un tema un poquito más delicado, ¿verdad? O sea, ya íbamos a crímenes que tenían que ver directamente con las personas. La humanidad. Y no solamente eso, sino que ustedes saben que la Iglesia Católica tiene una influencia grandísima en nuestro país. Nuestro pueblo se considera católico. Sí. Entonces, es como el hecho de promulgarse esta carta y de leerse en todos los presbiterios, es que se dice en todas las parroquias. En todas las parroquias, exacto. Ese día 21 de enero, Día de la Altagracia, eso fue un boom, o sea, porque la gente se dio cuenta de que la iglesia también estaba denunciando que lo que Trujillo estaba haciendo no estaba bien, no solamente en orden político, sino en orden moral, en orden de fe, o sea, esto es pecado, tenemos que decirlo. Claro que sí. Entonces, como que eso fue también un detonante muy bueno y demasiado necesario para que surgiera la caída. Bien, exacto. Y ya viendo esto, ¿cómo fue todo este proceso para lograr acabar con la vida de Trujillo? Que me imagino yo que no fue fácil. Fíjate de que... ¿Qué te digo? ¿Cómo te lo explico? El jefe, señores. Hay que destacar que el jefe tenía sus lados muy, 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 muy buenos, amigos. Tanto así que conspiraron en su contra. Ay. Y es que no era solo que yo te veo a ti, tú me ves a mí. Ellos conocían de todo lo que hacía Trujillo. Y ya de cierta manera, esta carta dio ese impulso, ese empujón hacia decir, se acaba. Y aquí tenemos el complot de la noche del 30 de mayo, donde marcó un antes y un después, donde todo terminó y comenzó una patria nueva de cierta manera, pero no inmediatamente, sino que esa semilla germinada tenía que seguir creciendo. Exacto. Durante esta noche, Trujillo se dirigía hacia su ciudad natal, San Cristóbal, la tierra que lo vio nacer y la tierra que vio... ¿Que lo vio morir? Exacto. Que lo vio nacer y que lo vio morir. Fue hacia allá. Y en esencia es una manera bastante rigurosa de decirlo. La cuestión es que en este trayecto fue muy extraño que Trujillo fuese solo, sin escolta. Simplemente estaba él y su conductor. Cuando en la madrugada se acercan estos conspiradores, estos patriotas se le puede decir, porque acabaron contra un gran criminal, llega a esa parte donde empieza el tiroteo, el forcejeo, y hay partes de la historia donde el mismo chofer dice, vámonos, vamos a esquivar, evadir estas balas, y Trujillo le dice, no, aquí vamos a pelear.
vamos a defendernos. Es curioso porque él se baja con un revólver. ¿Y cómo tú vas a comparar un revólver contra armas de alto calibre, automáticas? Marge, no sé de qué se trata, pero a veces hay que seguir a tu instinto. Tú siempre sigues a tu instinto. ¿Por qué no escuchas tu cerebro? De acuerdo, lo haré. Él se creía tanto, tenía tanta confianza en sí mismo, que mínimo se creía invencible. Ahí es donde nace. Trujillo era el jefe y lo mataron. Sí, así. Sí, eso es una frase que se dice mucho. De hecho, hay una canción que lo dice. Profe, pero una pregunta. No va a cantar, Wisneño, ¿por qué no? El jefe era Trujillo y lo mataron. Ay, Dios mío. Está bien. Una pregunta, aquí hablando de todo. Entonces, los rumores usualmente han surgido de que no fue ese grupo de conspiradores, entre los cuales estaba el teniente Amado García, quienes mataron a Trujillo, sino la CIA. Ahí es que está el embrollo del asunto y por qué la noticia ha salido a relucir en los últimos días. Entonces, yo quiero ver que usted nos desmienta esta parte acá, porque según yo tengo entendido, creo que la CIA sí brindó las armas para que los conspiradores, ¿verdad?, hicieran el hecho, pero no estoy segura qué fue lo que pasó ahí y por qué la CIA estaba interesada en que Trujillo muriera, o sea, en qué le beneficiaba o qué buscaba. Bueno, debo decir que a Estados Unidos ya para 1961 aquello de mantener una dictadura en los países latinoamericanos ya no le interesaba. Hay que recordar que la política exterior de los Estados Unidos solamente se basa en intereses. Ellos mismos tienen como filosofía, Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, sino solo intereses. Y el dominio geopolítico de Estados Unidos sobre el Caribe ya estaba asegurado. Estaba asegurado porque para 1961 ningún elemento de la guerra quedaba de por medio. Recuerde que en el 45 ya todo estaba determinado, se había demostrado que Estados Unidos iba a tener el poder hegemónico del mundo, y hasta que no se desarrolló la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el mundo era unipolar y ese polo era Estados Unidos. Entonces ya Estados Unidos acumuló tanto poder que no necesitaba personas, y por eso Alfredo Stroessner desaparece, por eso desaparece Rojas Pinilla, por eso desaparece Pérez Jiménez. En Haití había un problema. Haití siempre es el caso especial, porque es que en las condiciones que quedó Haití, como que a nadie le interesa asumir, porque asumir a Haití significa asumirlo todo desde cero. Lo bueno y lo malo. Si es que puede aparecer algún aspecto bueno, ¿verdad? Exacto. Sí hay. Sí. Sí. Bueno, todas las cosas. Yo he leído el subsuelo de Haití, es uno de los mejores que hay en el mundo, entonces no todo es malo. Pero en lo que tiene que ver con estos aspectos, y por eso se extendió tanto la dictadura de los Duvalier en Haití, porque no le interesaba. Que los organismos de inteligencia de los Estados Unidos estuvieran detrás de eso, tan detrás como que estuvieron detrás de que se instalara la dictadura y que permaneciera. Porque debo decir algo, esa dictadura de Trujillo, si los Estados Unidos se hubiese dispuesto a quitarla solamente con una decisión de un botón rojo, ya eso desaparecería. Pero a ellos le interesaba porque tenían un cómplice de por medio, y tenían una persona que en un momento de necesidad lo iban a tener ahí incondicionalmente. Ahora, el fin de las dictaduras, como hay una publicación hecha de eso, no solamente fue para la República Dominicana, fue para toda Latinoamérica. Y por eso, si usted se da cuenta, así como eran paralelas en el mundo, y eso que no hablé de las dictaduras de Centroamérica continental, que quizás esas fueron tan cruentas como la nuestra. Solamente hay que mencionar a Anastasio y Tachito Somoza en Nicaragua, que para entender Nicaragua hoy hay que entender la dictadura. Entonces, pero en la República Dominicana existían ganas de sobra de terminar con Trujillo, y lo que no habían podido era penetrar a las intimidades.
La primera persona que pudo penetrar a las intimidades de la familia Trujillo fue Porfirio Rubirosa, pero Porfirio Rubirosa se adentró con otros intereses. Exacto. Y a él le Dominicano. interesaba que permaneciera la dictadura. Pero, por ejemplo, el lograr convencer al teniente Amado García Guerrero, que está demostrado en las investigaciones científicas que se hizo desde el Instituto de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, y que sirvió de base para que el periodista dominicano Uchi Lora hiciera el documental, le dicen película, el Teniente Amado, Sí. justamente viene por ese caso. Como el Teniente Amado García Guerrero era el jefe de la avanzada, ustedes saben que donde quiera que va el mandatario por cuestión de seguridad, va una especie de ratones de experimento que van delante, que si hay una bomba le explotó a ellos, que si hay una cosa, domina el lugar. Bueno. El teniente Amado García, hay que entender también, es que la República Dominicana para 1961, a pesar de todo, era una aldea, y el camino era único. Es decir, esa carretera Sánchez, nosotros tuvimos carreteras de verdad con la intervención norteamericana que se trazaron, la Sánchez, la Duarte y la Mella. La Sánchez, que es la que va al sur, la Duarte, que es la que viene al Cibao, y la Mella, que va al este. Entonces era el único camino, la encrucijada donde lo pudieron pues ajusticiar, y yo sí estoy de acuerdo con utilizar el término de ajusticiamiento, porque incluso en las clases de teología se nos enseña que cuando la decisión es con una persona que ha hecho tanto mal que no hay cómo vindicar eso, pues el hecho de que la muerte misma venga, y San Francisco de Asís lo estableció, le dio la categoría de hermana a la muerte, y cuando la muerte se convierte en hermana por un factor de justicia, entonces se está justiciando. Y como el teniente Amado García Guerrero, como jefe de la avanzada, sabía cuáles eran las condiciones y demás. Trujillo utilizaba 3 carros, sabía qué carro tocaba ese día, sabía que Trujillo, su debilidad con San Cristóbal tenía mucho que ver con sus 2 casas y los encuentros que pasaban en aquellas casas. Ha de entenderse que para aquella época ya Trujillo no era el viril hombre que la historia cuenta, por ende también ahí había unos elementos de censo y demás, y por eso resultó un poquito más menos difícil. No podemos decir fácil, menos difícil hacer el atentado y haber perpetrado el ajusticiamiento. Sí. Claro. Ahora, las figuras trascendentes, como fue el general Trujillo, sobre ellos se tejen muchas historias. Entonces, el problema grave que tenemos nosotros, sobre todo en la construcción científica en la República Dominicana, es que, sobre todo en historia, es que nosotros no tenemos una historia dominicana, sino una historiografía. Y yo tengo que establecer aquí la diferencia. La historiografía es lo que piensa la persona que lo cuenta sobre un hecho, pero no basamentado en lo que la ciencia determina. Y por eso, si usted se pone a leer Trujillo, por ejemplo, lo primero que tiene que ver quién está escribiendo. ¿Era un antitrujillista? ¿Era un trujillista? Porque si usted se pone a leer a los que eran los historiadores de la época, por ejemplo, a Emilio Rodríguez de Morici, pues describe a Trujillo como un santo. Si usted, Arturo Peña Valle, antes de estar en mala con Trujillo, lo va a describir como un santo. Pero si usted lee a Franklin Franco Pichardo, a Roberto Casá, entonces va a ver la otra. Por eso se llama historiografía la nuestra. Científicamente, nosotros no tenemos una concepción histórica que se pueda sustentar, sino que tiene la percepción de aquel principio de la comunicación: quién escribe qué, cuándo, dónde y con qué intención. Y algunas veces existe lo que se llama la colonización mental. Y la colonización mental es que yo, defendiendo una idea, la he armado con unos argumentos tan atractivos que yo convenzo. Y al convencer, entonces, eso que yo estoy haciendo es mi historia. Y por eso se llama historiografía, es decir, una descripción histórica. Y en la República Dominicana todavía hace falta que hagamos la diferencia entre la novela histórica, la historia novelada y la historia como ciencia.
y nos han vendido más novelas históricas, historias noveladas, que historia como ciencia. Sí. Y por eso este elemento queda por construir, y por eso nosotros andamos coqueteando en los últimos lugares en educación. O sea que no sabemos con certeza quién lo mató. Bueno, en base a la historia, a la ciencia, pues quienes estaban ahí en el complot. Le dieron roles de héroes a alguna gente, como es el caso de Antonio Inver Barrera, que al fin y al cabo no era la gran cosa, pero a Antonio de la Maza hay que entenderlo. Antonio de la Maza estuvo allí por venganza, por la muerte de su hermano, Trujillo. Los hermanos Díaz estuvieron allí por venganza, porque también hay que entender eso. Los hemos declarado héroes, patriotas, pero cada uno tenía un interés marcado, un interés que propio. no era defender exclusivamente la patria. No. Le habían ofendido a su familia, le habían matado a sus hermanos, le habían quitado sus propiedades, y había que acabar con esto. Por eso es que viene la pregunta de si fue ajusticiamiento o fue venganza, porque o sea, al final concluimos que fue ajusticiamiento, porque era necesario en cierto modo, pero también, o sea, detrás de las personas que lo llevaron a cabo, había mucho resentimiento, había mucho deseo de obtener venganza. Claro. Entonces es como una mezcla de las dos cosas. Lo de justicia, y lo mencioné por y hasta hice una especie de cita de teología, porque en teología eso se pone muy bien claro, porque se sobreentiende que ningún cristiano debería alegrarse de la muerte de nadie. No, realmente no. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Pero si esa persona, los males que han hecho son superiores, poniendo hasta en peligro la existencia de otros seres humanos en multitudes, ahí ni aquel pasaje de la Biblia de la oveja se pone de manifiesto, de que por una dejar 99. Aquí fue que mataste 99, que desaparezca tú, lo mejor que puede pasar. Sí. Y la teología está muy clara en ese aspecto. Es decir, aunque fuera por resentimientos, con Trujillo se aplicó una especie de justicia, que es la justicia de el contrato social, que establece que ante los males que tú has inferido a la sociedad, necesitas desaparecer. Y la gente se alegra. Y por eso, de una vez, no la canción que usted estaba cantando, apareció un merengue famoso, se llama Mataron al Chivo. Mataron al chivo. Sí. Hay que Déjenmelo ponerla ver. ahí, Sí, sí. al final de este capítulo. Sí. Claro. Porque Sí. en la Claro, República hay que Dominicana utilizar. existe la idea de que ponerse chivo cuando tienes dudas de algunas cosas. Trujillo provocó que aquí se tenía Chivo. dudas de todo. Entonces estaba chivo. Estaba chivo. Pero como ya se dejó de estar chivo porque lo mataron, usted va a ver ahí, y lo más bonito, que quien lo canta era el artista preferido de Trujillo en sus últimos tiempos. Para cantarle, porque ustedes saben que Trujillo tenía 2 orquestas. Sí. Claro. Que le tocaban cada vez que él le picaba el ombligo, o Lo que quisieran. sí, Ay, o la mira, San papá. José o la Santa Cecilia. Básicamente, se podría decir que eso es una alegoría muy retorcida de Jesús y Judas. Él tenía Judas a su mesa, se sentaba con él, comía con él. Básicamente, amado Judas, Trujillo, Jesús, muy retorcidamente, cabe resaltar, porque Pero no hay En comparación. términos de la traición. Exacto. Exactamente. Y yo creo que el mismo Trujillo le dijo en una ocasión a las personas que, o sea, a los suyos, le dijo, ¿quién de ustedes me va a traicionar? O sea, ¿quién de ustedes va a ser mi Judas? Él Eso- se creía Dios, en ¿Quién de serio. ustedes va a ser mi Judas? Entonces, es muy profundo este tema. Sí, Pero, bueno. Iván, entonces, ¿qué pasa después de la caída? O sea, yo quiero saber qué pasó al final de la historia. Después de la caída, todo el mundo estaba asustado. Ah, Pánico, miedo. Nadie se creía. Mataron a Trujillo. Imposible. no puede ser. No, eso Eso no nadie puede ser. lo asimilaba porque las personas vivían. Había una partecita en la capital y en Santiago, pero en los campos, cuando llegó esa noticia, nadie salía de su casa. Todo el mundo era retraído. Y más con lo que pasa luego, que es la llegada de Ramfis y la búsqueda de estos que ajusticiaron a su padre para hacerle cosas malas y luego desaparecerlos en su totalidad, aunque se sabe que fueron
los mataron. Solo se salvaron 2, si estoy en lo correcto, profe. Y fue una cosa que el pueblo dijo, wow, estos que salvaron, realmente los mataron. Y les dio igual. Ya luego sacan a Ramfis del país y comienza una historia nueva. Un nuevo Tanto comienzo para la República Dominicana. Aquí como en toda América Latina. O sea, entonces se podría decir, a modo de conclusión, Ujú. que la caída de Trujillo fue el final de la época dictatorial de Latinoamérica o En solamente de República Dominicana. En esencia, fue un efecto dominó. Esa Oh. primera pieza que movió todo. Ok. Nosotros podemos ser un país un tanto pequeño, pero realmente Tuvimos movimos un al impacto. mundo. Ok. En ese sentido, sí. Y es muy interesante este tema realmente, porque, o sea, estas personas ajusticiaron a Trujillo, pero ellos también ellos tuvieron que entregar su vida para poder hacer eso, o sea, Fueron Sí, mártires. de cierto modo fue una especie de segunda libertad, Ujú. porque, ¿verdad? Ya sabemos que los padres de la patria entregaron su vida por la libertad del país. Entiendo que aquí pasó algo similar, Ujú. ¿verdad? y de verdad que hay que reconocer personas que no se quedan neutrales ante las cosas que pasan, porque, o sea, a veces yo me hago la pregunta y digo, si hubiera un Trujillo en nuestra época, o volviera a pasar la situación de Haití, República Dominicana y nuestro proceso de independencia, nuestro proceso de invasión, o sea, si volviera a pasar esto, surgirían de nuevo jóvenes Sí. para luchar contra eso, que no se quedarían neutrales. Sí. Porque, o sea, yo me voy hacia atrás y yo digo, ¿qué haríamos nosotros? O sea, nos quedaríamos como que ni sí ni no. Yo Así. entiendo que sí, porque es que actualmente hay muchos jóvenes que tienen, no voy a decir que son tan como ellos, pero tienen las características que incluso en el 2020 fue que pasó lo de los votos, que hubo marchas. La mayoría Marcha de verde. protestas Ujú. fueron por los jóvenes. Entonces ya yo dije, estamos cambiando. Hay un Estamos progreso. evolucionando. ¿Verdad? Sí, y esa es la idea. Y yo digo que sí surgirían. Pueden ser pocos, pero sí surgirían al igual que ese entonces. Y es muy esperanzador nosotros también motivarnos a no quedarnos de brazos cruzados o neutrales ante algo de lo que no se puede ser neutral. O sea, Ujú. no se puede ser neutral ante lo que está mal. Entonces, realmente nuestro podcast y lo que estamos haciendo también es para motivar a no ser neutrales ante lo que está mal. Hay que decir que está mal. Y puede ser que nosotros ahora mismo no tengamos un Trujillo de gobernador, pero, o sea, sí pasan muchas cosas. Y a veces nosotros no nos damos cuenta porque estamos tan sumergidos en nuestros propios problemas y en boberías muchas veces. Hay Sí, que claro, decirlo. claro que sí. Hay que decirlo. Entonces también pienso que es muy importante como reflexionar en ese momento, en esa época, cómo se fueron construyendo estas ideologías, toda esta propaganda que todavía hoy nos bombardea muchísimo y que nosotros no nos damos cuenta. O sea, hay muchas cosas que funcionan por botellas, hay muchas cosas que son como ocultadas, como solapadas, para que se vean bonitas, para que parezcan otra cosa. Y no, señores, la realidad hay que decirla. Hay que decirla. Ujú. Entonces hay que estar con los ojos bien abiertos, bien pendientes, diría yo, para darnos cuenta de que no todo es lo que parece y de que si nosotros no nos alzamos a tener voz para denunciar las cosas que están mal, ya sea por el gobierno, ya sea por cualquiera de nosotros, en nuestros círculos de trabajo, escuelas, etcétera, si nosotros no alzamos la voz, entonces no tenemos derecho a decir que eso- estuvo mal, exacto, que estuvo mal. que no debió de hacerse, que sí o que, porque, o sea, tú no hiciste nada para que no fuera así. Ujú. Teniendo la Exactamente. posibilidad de hacerlo, no lo hiciste. Entonces, no tenemos derecho a seguir diciendo que la República Dominicana no sirve, que este país, que si yo Que qué, aquí no hay oportunidades. que aquí yo que me la voy para corrupción- Estados Unidos porque aquí no se Sí. puede hacer nada. O sea, claro, hay una gran parte de eso que no te corresponde, que le corresponde a la historia, a otras personas. Claro que sí, lo estamos viendo aquí mismo con el tema de, ¿verdad? Pero hay una gran parte de eso que sí te corresponde y es lo que tú como ciudadano puedes hacer, puedes decir, puedes colaborar. Entonces, es como eso, hay que a veces yo digo, wow, nosotros somos tan habilidosos para tirar a nuestro país por el piso, pero no somos para nada habilidosos para poder levantarlo en muchos casos. Ujú. Así es. Y bueno, señores,
es todo por este episodio. Síganos en todas nuestras redes sociales como Movimiento Revival, tanto en Instagram como en YouTube y en TikTok. Hasta la próxima. Bye.